Vivir, estudiar y decidir en medio de la historia de Colombia. Esa es la historia de mi mamá, Catalina Aparicio, pero también es la historia de lo que significa crecer, estudiar y trabajar en Colombia en medio de la violencia, la desigualdad y las limitaciones del contexto. Más que una historia personal, es una forma de entender cómo el país no solo rodea a las personas, sino que define profundamente en las decisiones que pueden tomar. Mi mamá nació en 1972 en San Gil, Santander, pero cuando era niña su familia decidió mudarse a Bogotá para que ella y sus hermanos tuvieran acceso a una mejor educación. En Colombia, durante gran parte del siglo XX, la educación de la calidad estuvo concentrada en las grandes ciudades. Esto hizo que muchas familias migraran desde municipios pequeños hacia Bogotá, no por elección cultural, sino por necesidad. Quedarse muchas veces significaba tener menos oportunidades en el futuro. Ese traslado no fue solo un cambio de ciudad, fue un cambio en sus posibilidades de vida. Desde pequeña, su trayectoria ya estaba siendo definida por una desigualdad estructural del país, el acceso a la educación dependiendo del territorio. Durante su adolescencia, en los años 80, Colombia vivió uno de sus momentos más violentos, el narcoterrorismo. En esa época, el narcotráfico utilizó el terror como estrategia para presionar al Estado. Se instalaron bombas en ciudades, en edificios públicos, centros comerciales y calles transitadas. La violencia dejó de ser lejana, se volvió urbana, cotidiana e impredecible. Mi mamá cuenta que en su colegio era normal evacuar por amenazas de bombas. Imaginar eso hoy en día es difícil, estar en clase y que de un momento a otro todo se detenga porque puede haber un explosivo. La educación, que debía ser un espacio seguro, estaba completamente atravesada por el miedo. Aprender también era aprender a convivir con la incertidumbre. En 1990, mi mamá empezó a estudiar medicina veterinaria y zootecnia, una carrera que implicaba trabajar en el campo. Pero el campo colombiano, en ese momento, era uno de los principales escenarios del conflicto armado. Guerrillas y paramilitares y fuerzas del Estado disputaban el control del territorio. Las zonas rurales no eran solo un espacio productivo, sino territorios en guerra. La presencia de grupos armados afectaba la movilidad y el trabajo cotidiano. En uno de sus viajes a los llanos, ella y su grupo fueron detenidos por la guerrilla durante 3 días. Tuvieron que adaptarse a esta situación, incluso matar vacas para alimentarlos. Un acto completamente fuera de lo académico. Esto muestra que incluso formarse profesionalmente en Colombia implicaba enfrentarse directamente a la violencia, especialmente en carreras ligadas al territorio rural. Después de graduarse, empezó a trabajar administrando fincas ganaderas. Ahí apareció otro reto: ser mujer en un entorno profundamente masculino. El campo colombiano ha estado históricamente organizado bajo estructuras patriarcales. Los roles de liderazgo, especialmente en actividades como la ganadería, han sido ocupados principalmente por hombres. Las mujeres han tenido que abrirse espacios en contextos donde su autoridad es cuestionada. Por eso, su trabajo no era solo técnico, era también una constante demostración de que sí podía ocupar ese lugar. No podía imponer autoridad fácilmente, tenía que validar todo el tiempo a través de resultados. Ser mujer no era un detalle más, era una condición que transformaba completamente su experiencia laboral. Pero la violencia volvió a marcar su vida, esta vez de forma directa. El dueño de las fincas no pagó la vacuna exigida por los grupos paramilitares y como consecuencia ella fue amenazada de muerte. En Colombia, las vacunas eran pagos obligatorios que grupos armados ilegales exigían a ganaderos, comerciantes y empresarios. No eran voluntarios, eran extorsiones. Quien pagaba podía seguir trabajando bajo cierta protección. Quien no, quedaba expuesto a amenazas, secuestros o asesinatos. Más que un cobro, era una forma de control territorial. Definía quién podía trabajar y quién no. En este caso, aunque ella no tomó la decisión de no pagar, fue quien asumió el riesgo. Y de ahí, la violencia deja de ser algo lejano y se convierte en una amenaza directa. Después de esto, mi mamá dejó su trabajo en el campo y cambió completamente su rumbo profesional. Y ahí es donde esta historia deja de ser solo suya, porque muestra algo más grande. La educación puede abrir caminos, pero esos caminos no siempre se pueden recorrer. La violencia no solo afecta territorios, afecta decisiones, profesiones y proyectos de vida. Y el género no es solo una característica, sino una condición que define cómo se vive cada experiencia. Al final, mi mamá no dejó el campo porque quisiera, lo dejó porque el contexto no le permitió quedarse. Y eso me hace pensar en algo incómodo pero necesario. ¿Cuántas vidas en Colombia han sido redirigidas no por elección, sino por miedo? Lo que me gustaría que cambiara es justamente eso, que nadie tenga que abandonar su camino por la violencia, y que las oportunidades, como la educación o el trabajo, no dependan del lugar donde naces o del riesgo que estás dispuesto a asumir, porque solo cuando las decisiones sean realmente libres podemos dejar a un país más justo.